Uy, hay gente de Ushuaia, qué lindo, qué bueno. Gente de Mendoza, creo que también, si no me equivoco. De Santa Fe, ¿no? Mira, creo de Santa Fe, si no me equivoco. De San Nicolás de los Arroyos, de Ah, de Buenos San Nicolás de los Arroyos, que es Buenos Aires, pues cerquita de bueno, Rosario. cerquita de Rosario, por eso me había quedado. Claro, o de ahí me había quedado. Bueno, vamos unos minutos más y ya arrancamos. Bueno. Bueno, vamos a ir empezando para no demorar tanto. Que quiero encontrar, acá está mi textito. Bueno, les cuento un poco lo que estuve, algunas cuestiones que estuve pensando y qué es lo que me interesa transmitir de alguna manera. Digamos, esta clase lleva por título justamente Adolescentes a la espera del lazo. Y un poco la idea, ¿no? Es pensar algunas coordenadas de las adolescencias, y no voy a decir de las adolescencias actuales porque quiero decir la adolescencia siempre actual. Quiero decir, adolescencia y época es como que van de la mano, podríamos decir de alguna manera, ¿no? Son solidarias. Siempre las problemáticas que tienen que ver con la adolescencia tienen que ver con algo inherente o están íntimamente entramadas con las cuestiones que atraviesan a la época, ¿sí? Entonces, digo, ¿no? Me interesa partir como de ese a priori. Un poco les decía, ¿no? Voy a hacer como referencia a tres ejes centrales que me interesan pensar, ¿no? En relación a esta cuestión. Y que es un poco la idea de lo que luego se va a proponer como curso para desarrollar, y entonces voy a nombrar estos tres ejes y voy a tratar de desarrollar en esta ponencia brevemente cada uno de ellos. En principio, lo que quiero establecer, digamos, es que la propuesta es trabajar sobre ese tiempo crucial de la vida, ¿sí? Ese tiempo crucial en la vida de un sujeto que es la adolescencia, y que en ese punto me parecía interesante partir, ¿no? Del lugar central, esencial, de esa encrucijada vital, podríamos decir, que es la adolescencia, y de la importancia que en la adolescencia tiene justamente el lazo, ¿no? Y las implicancias, sobre todo, podríamos decir, que conlleva, ¿sí? La contrapartida de esto, que es nada más y nada menos que el quedar fuera del lazo, ¿sí? Entonces, no es solamente pensar el valor conferido al lazo en la adolescencia, sino además pensar las consecuencias clínicas que tiene, ¿sí? Con las que nos encontramos justamente en las consultas que nos llegan en la adolescencia, el quedar fuera del lazo. De hecho, yo creo que es uno de los mayores padecimientos, una de las formas principales de presentación del padecimiento en la adolescencia. Me gusta entonces partir de esta idea, ahora después voy a desarrollar algunas cosas más, ¿no? Pero me gusta partir de la idea lacaniana del discurso como forma de lazo social, ¿sí? Ustedes saben que cuando nosotros hablamos de lazo social, no hablamos de vínculo al modo de como lo hacen, por ejemplo, otras teorías, ¿sí? Para nosotros el lazo social es una concepción, digamos, es una noción, porque no sé si llega a ser un concepto, es una noción que tiene una articulación estrecha con el discurso. Para Lacan, son los discursos los que promueven o posibilitan, perdón, formas del lazo social, ¿no? Y me parece entonces interesante pensar, en ese sentido, los discursos imperantes en una época y cómo esos discursos imperantes en una época afectan, de alguna manera, a los adolescentes de hoy. En este sentido, me parece que hay una cuestión crucial a pensar, y que es nada más y nada menos que los efectos del discurso capitalista en la adolescencia, ¿no? Porque, bueno, me parece que allí hay una cuestión, ¿cómo diríamos? Que ineludible, podríamos decir de alguna manera, ¿no? Donde se van a anudar una serie de niveles o de complejidades que tienen que ver, lo voy a decir así medio rápido, después me detengo, con la afectación del cuerpo, ¿no? Con los modos que el discurso capitalista afecta al cuerpo,
con los modos en los cuales el avance de las telecomunicaciones afecta a las dimensiones del lazo social, ¿sí? Y bueno, con cómo el discurso capitalista promueve ciertas formas de segregación. Lo digo así medio rápido y luego me voy a detener. Bueno, es en esa encrucijada, ¿no? Entonces que me parece que podemos leer una serie de coordenadas. El primer eje, entonces, en el que yo quiero detenerme es justamente en la dimensión de pensar el cuerpo adolescente articulado a las nociones de afecto y discurso capitalista. ¿Mm? Entonces, la primera cuestión que me parece que es crucial es ubicar las particularidades del cuerpo adolescente, ¿sí? El cuerpo adolescente, lo primero que voy a decir es que está escandido por un momento crucial, que es el ingreso vía la pubertad, ¿sí? Es decir, el cuerpo adolescente está marcado por una expansión que va a marcar justamente un antes y un después, que es nada más y nada menos que la eclosión puberal. La eclosión puberal que pone en escena la segunda oleada pulsional y que lleva, ¿sí?, por lo tanto, a una nueva modalidad, voy a decirlo así, de la práctica masturbatoria, porque ustedes saben que práctica masturbatoria ya hay en la infancia, ¿sí? El problema, o el asunto, no problema, el asunto, mejor dicho, ¿no?, es que tras el pasaje por la pubertad, la práctica masturbatoria se modifica, por un lado, por la preeminencia que cobran los órganos genitales, ¿sí?, a partir de la segunda oleada pulsional, pero además, porque esa práctica masturbatoria se le va a anudar de alguna manera el plano de la fantasía. Es decir, que eso va a dar una coyuntura específica al cuerpo adolescente, que es un cuerpo en el cual, podríamos decir, un cuerpo que se va a inscribir, o un cuerpo que se va a localizar, por decirlo de alguna manera, entre lo que urge, ¿sí?, entre lo que urge a nivel del goce, ¿no?, y de las formas en que la pulsión se manifieste, y el intento, o el trabajo, para decirlo más precisamente, del armado, ¿no?, alrededor del armado, de un borde fantasmático. De un borde fantasmático que va a tener una particularidad, porque es un borde fantasmático que ya no puede recurrir, como en la infancia, como en el primer tiempo de la infancia, a la fantasía del otro. Uno podría decir, en el tiempo de la primera infancia, no es que no hay ninguna dimensión fantasmática. El asunto es que en el primer tiempo, ¿sí?, lo que acontece a nivel del fantasma, podríamos decir, está entramado directamente a lo que podemos nombrar como la fantasía del otro. Es decir, qué lugar el niño ocupa, ¿no? Cuando hablamos de la verdad de la pareja parental, hablamos justamente de eso, ¿no?, de ese entramado que constituye la fantasía del otro. Y el niño adviene a ese lugar. El pasaje, ¿no?, por la pubertad pone entre paréntesis, podríamos decir, esa respuesta primera, de la cual el niño se pudo valer en los primeros tiempos, escande un tiempo en el que podríamos decir el, el sujeto y el cuerpo se encuentran un poco como a la deriva, ¿no? Por eso es un momento en el cual muchas veces se precipitan ciertos desbordes, y todo digamos, la adolescencia va a ser efectivamente, ¿no?, el tiempo de trabajo, el tiempo de elaboración de ese real que irrumpe a nivel del cuerpo, que promueve una dimensión de un despertar, de un despertar con todo lo que eso implica, ¿no?, de ruptura con el sueño de la neurosis, y donde efectivamente se van a poner a prueba, además, las insignias que tuvieron que inscribirse en un tiempo previo, ¿no?, que tuvieron que inscribirse en el tiempo de la salida del complejo de Edipo. Entonces, ese armado fantasmático que pueda producirse, que pueda constituirse, que pueda armarse, va a depender de una serie de factores. Va a depender, digamos, de lo que cada sujeto pueda hacer con la irrupción pulsional y con esa nueva dimensión de goce que invade el cuerpo, y va a depender también de qué ofrezca el otro parental, el otro que todavía tiene que cuidar, ¿sí? Porque, como decía Gabriela Insúa en una de las charlas, que creo que la dio en el marco de la Can Big Data, si no me equivoco, ¿no?, no es sin el otro la adolescencia. Digo, la adolescencia implica todavía, ¿no?, claramente una apelación al otro. Vamos a ver que igual esta relación al otro tiene algunas particularidades, ¿no?
Porque podríamos decir que por un lado, ¿no?, el adolescente va a hacer un trabajo para desasirse de alguna manera del otro, ¿m? Por eso va a ensayar todas las, va a intentar hacer todos los ensayos que tienen que ver con el armado de una fuera, ¿m? Y por otro lado, necesita apelar a ese otro, y que el otro se sostenga de alguna manera en su lugar, y podríamos decir que tolere, que soporte la interpelación del adolescente. Digo, me parece que muchas de las consultas tienen que ver justamente con esos momentos donde el otro no puede soportar, ¿no?, el embate, ¿no?, del adolescente, justamente, cuando el otro se encuentra interpelado de forma tal sin poder dar algún tipo de respuesta, ¿sí?, a lo que eso implica. Entonces les decía, ¿no?, ¿qué pone en juego, ¿no?, esta segunda etapa, ¿no?, de la segunda oleada pulsional? No, me parece que pone en primera escena, por un lado, esa tríada que ya estuvo de alguna manera presente de algún modo, pero quizás más velada en el primer tiempo, ¿m?, que es esa tríada que implica, ¿no?, la sexualidad, la interpelación en relación al género y la sexuación. No me voy a explayar demasiado en esto, pero simplemente quiero decir que estos tres elementos son elementos heteróclitos, es decir, son elementos que están relacionados, ¿sí?, que están articulados, pero que no se confunden entre sí. Uno podría decir que la dimensión de la sexualidad está presente en el ser hablante desde el momento en que estamos atravesados por el lenguaje, la sexualidad como una sexualidad que cobra el formato de una sexualidad infantil, perverso, polimorfa, ¿sí? Es decir, una sexualidad que va a estar atravesada por el componente básico y esencial de la pulsión. ¿Sí? Y ustedes saben que justamente en los primeros tiempos, ¿no?, en los tiempos de la constitución subjetiva, se va a producir nada más y nada menos que la fijación libidinal. Esa fijación libidinal que en el segundo tiempo tiene que ser retomada o va a ser retomada de alguna manera en el armado del fantasma. ¿Se entiende? Entonces, la primera cuestión que tenemos que entender es que hay algo a nivel de la sexualidad que se tiene que inscribir o reinscribir, por decirlo de algún modo, ¿no?, en el segundo tiempo, en el trabajo del armado del fantasma. La segunda cuestión tiene que ver, ¿no?, con esto que aparece y que hoy en día está en primer plano, ¿no?, que son todas las cuestiones, ¿no?, alrededor de, digamos, el asunto del género, me sale decirlo así, ¿sí?, el asunto del género. Ustedes saben que, bueno, para nosotros es un término que viene bastante, que nos ha quedado bastante por fuera del campo del psicoanálisis, ¿sí? Hay algunas referencias, digamos, en Freud lo que aparece y que se acerca más tiene que ver con lo que Freud ubica como femenino masculino, como, ¿no? En Freud aparece esbozado de este modo, y Lacan va a trabajar algunas cuestiones en relación al género, y donde lo que a mí me parece que es interesante, ¿no?, para pensar, es cómo las cuestiones de género no pueden pensarse por fuera de la paleta, ¿no?, de las identificaciones. Y cómo las cuestiones de género, para mí, a mi entender, no pueden pensarse por fuera de la dimensión significante. ¿Qué quiero decir? Que si hay la posibilidad de decir que el género no es binario, que si hay la posibilidad de decir que un sujeto puede nombrarse, ¿no?, con distintas acepciones, lo voy a decir así en términos generales a nivel del género, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que hay una dimensión simbólica que está puesta en juego ineludiblemente, ¿m?, y que va a implicar un anudamiento peculiar entre significante y cuerpo. Y no solo entre significante, digo, entre significante y cuerpo en términos de cuerpo libidinal o de cuerpo pulsional, que era el cuerpo del que les hablaba antes, sino que además va a anudar de alguna manera, ¿no?, la dimensión imaginaria del cuerpo. La dimensión imaginaria del cuerpo en el modo de vestir, en el modo de presentarse adentro. Por último, ¿sí?, la sexuación nos va a traer nada más y nada menos que la posición, digamos que, digamos, nos va a traer a colación la cuestión de la posición sexuada, y entendiendo la posición sexuada, ¿sí?, como un punto de arribo, ¿sí? Es decir, uno podría decir, en la posición sexuada se reúnen aquello que de la sexualidad infantil estuvo, digamos, en el corazón, por así decir, de la fijación libidinal, las identificaciones que se van a constituir a nivel del género, pero además se va a poner en juego qué se ha inscripto o qué no se ha inscripto para ese sujeto, ¿m?, y en ese sentido, cómo se va a posicionar
respecto de la sexuación. ¿Me explico más o menos? ¿Por qué les traigo la cuestión de la sexuación, ¿no? En esta coyuntura de pensar adolescentes a la espera del lazo, ¿sí? Les traigo, digamos, esta cuestión justamente porque muchos de los conflictos y de las problemáticas por las cuales los adolescentes llegan a consulta tienen que ver con lo que pasa en el lazo con los padres, ¿no? Cuando comienzan a presentarse estas cuestiones ligadas a la elección sexual, estas cuestiones ligadas a las identificaciones, ¿sí? Cuando aparece la interpelación respecto de lo establecido, respecto de, espérenme que está sonando el teléfono, espérenme un segundito. Bien, perdónenme, pero justo sonaba el teléfono. Bueno, entonces les decía, ¿no? Muchas de las consultas llegan, ¿no? En el preciso momento en el cual, ¿no? Algo de lo que tiene que ver con ese armado de la posición sexuada, que no es un punto de partida, sino un punto de llegada, está ahí, como podríamos decir, a medio camino, por decirlo de alguna manera, ¿m? Y muchas veces interpela al adolescente mismo y otras veces no interpela al adolescente, pero sí interpela al otro, ¿no? Y es en esa coyuntura entonces que nos vamos a encontrar con un montón de consultas, ¿no? Que arriban al consultorio a partir de estas problemáticas. Digamos, problemáticas lo tomo en el sentido de lo que genera un conflicto con el otro parental, ¿sí? No porque fueran necesariamente conflictivas en sí mismas, ¿sí? Bueno, por otro lado, ¿no? Me parece fundamental, entonces les decía, ¿no? Ubicar estas dimensiones del cuerpo adolescente en relación a la coyuntura de la época y a los efectos fundamentalmente, ¿no? Del discurso capitalista, ¿no? Y en este sentido, me parece importante, ¿no? En primer lugar, les voy a compartir la fórmula, a ver si la puedo abrir, del discurso capitalista. A ver, espérenme que quiero ver si lo puedo abrir directamente. Acá. Esperen que la voy a correr un poquito más arriba, así ustedes lo pueden ver. ¿Ahí lo ven? ¿Sí? Bueno, bien. Me parece interesante, ¿no? Poder, a ver si tengo abajo, espérenme que no sé si es en este que tengo. Sí, miren, abajo tenemos la comparación, porque es más cómodo verlo así, me parece. Les voy a proponer que nos detengamos un momento en la diferencia entre el discurso del amo y el discurso capitalista, ¿sí? En primer lugar, me parece interesante situar que cuando Lacan habla, primero voy a decir una cosa, ¿no? Que Lacan, ¿se acuerdan que dijimos? Que los discursos son formas de lazo social. Primera cuestión. Segunda cuestión, que Lacan va a afirmar que los discursos atrapan cuerpos. Entonces nos interesa pensar, ¿sí? Nos interesa pensar el lazo entre discurso y cuerpo. ¿Mm? Y en tercer lugar, les voy a anticipar que Lacan dice que entre el cuerpo y el discurso se ubican los afectos. ¿Sí? Tengamos estas tres coordenadas como una cuestión esencial para entender de qué vamos a hablar. Entonces les decía, ¿no? Me parece interesante ubicar que Lacan diferencia, ¿no? Él habla de 4 discursos, no nos vamos a meter en los 4, pero sí en oponer el discurso del amo, para dar un ejemplo, con el discurso capitalista. Y vamos a ubicar que justamente el discurso del amo es el discurso del inconsciente, ¿no? El discurso del amo no es solamente el discurso que impone significantes, como podemos hablar a veces del discurso médico. El discurso del amo también es ¿sí? Es el discurso del inconsciente. Cuando hablamos del inconsciente estructurado como un lenguaje, nos referimos a esto. Entonces, fíjense que Lacan acá ubica, ¿no? Una lógica de relación entre los elementos. Si ustedes miran en el discurso del amo, tenemos un S1 que llama a un S2, ¿sí? Por debajo del S1 queda el sujeto dividido, y queda por debajo de la barra ese sujeto dividido, ¿por qué? Porque no sabe nada de los significantes que lo sobornan, ¿sí? De esos S1 que lo comandan, ¿sí? Por otro lado, ¿sí? Del otro lado, deja al objeto A, porque justamente, ¿no? Lo que queda escindida es la cuestión del saber, ¿sí? Y el objeto. Y fíjense que entre el sujeto dividido, si ustedes miran la parte de abajo de la fórmula del discurso del amo, ustedes van a ver que, podríamos decir, se encuentra allí la fórmula del fantasma. Arriba la cadena significante, S1, S2,
abajo, ¿sí?, la fórmula del fantasma. Y Lacan ubica 2 barras ahí. Vieron que cuando él escribe la fórmula del fantasma pone un losange que implica articulación y diferencia, ¿sí? Una relación de conjunción y de disyunción. Y acá pone 2 barras. ¿Por qué pone 2 barras? Porque implica algo del orden de lo imposible. Es imposible, ¿no?, que se junten el sujeto y el objeto, ¿no? Hay un imposible escrito allí. Cuando Lacan ubica el discurso capitalista, ustedes van a ver que en lugar de las flechas como están planteadas y de las barras, van a encontrar 2 vectores que se entrecruzan. Y lo que Lacan va a plantear justamente es que en el discurso capitalista, el discurso capitalista es como un discurso enloquecido, y lo va a plantear más bien como un falso discurso. Lo que él va a decir de alguna manera es que es un discurso que está como enloquecido porque no aparece lo imposible, justamente, ¿sí? Si ustedes se detienen en las propagandas, que habitualmente, ¿no?, just do it, nothing is impossible, ¿no?, nada es imposible, solo hazlo, ¿no? Esta idea de que todo depende del sujeto, y que no hay nada que quede por fuera, ¿no?, la dimensión de los gadgets, de todos los objetos a los cuales se podría acceder. Bueno, ese es el discurso, ¿no?, enloquecido, lo que Lacan va a nombrar como discurso del amo. Bien, voy a dejar de compartir. Por supuesto que el discurso del amo deja al sujeto todo el tiempo anhelando un objeto al cual supone que vendría a completarlo en su división subjetiva, ¿no?, un objeto que considera que tiene que obtener para obtener la felicidad, ¿no? Esta es la coyuntura, digamos, que no tenemos que olvidar. Entonces, bueno, me parecía interesante pensar algunas de estas cuestiones, ¿no?, en relación a la adolescencia, ¿no?, partiendo de esta idea, ¿no?, del capitalismo como un discurso, podríamos decir, paradojal, ¿no? Porque si dijimos que el discurso es una forma de lazo social, preguntarnos por el nexo entre capitalismo y adolescencia implica interrogar qué modos de lazo social se les ofrecen o se les imponen, podríamos decir, a los adolescentes. Cómo los cuerpos adolescentes quedan capturados por este discurso. Bueno, en tanto es un discurso, ¿no?, que anula justamente la dimensión de lo imposible. A mí me parece que en este sentido los adolescentes reciben una especie de doble discurso. Por un lado, ¿no?, un empuje cada vez mayor al individualismo, por la vía de los significantes imperantes, ligados en la época actual fundamentalmente a la competencia y al éxito, que hacen creer, ¿no?, que el éxito depende solamente de cada uno, ¿no?, de cada quien. Esto produce no pocas cuestiones, ¿no? Esto produce toda una dimensión, podríamos decir, de afectos depresivos, por ejemplo, ¿no? Cuando no se consigue, ¿no?, cuando no se consigue, cuando no se obtiene, cuando no se puede, ¿no?, alcanzar aquello que se supone se debería alcanzar. Y por el otro lado, ¿no?, los adolescentes reciben, además, ¿no?, de este discurso imperativo del éxito, podríamos decir, un discurso desesperanzado, vaciado de perspectiva y de horizonte, ¿no?, donde el acceso, podríamos decir, a lo más íntimo del deseo de cada quien está anulado por una especie de maquinaria que funciona sola, ¿no?, y más allá de los sujetos. Pensaba entonces cómo los psicoanalistas mismos podemos caer, ¿no?, en algo de esto, cuando, por ejemplo, se dice que la responsabilidad siempre es del sujeto, ¿no? Y me pregunto ahí, bueno, ¿cuál responsabilidad? Porque hay ahí un matiz, podríamos decir, del peor super yo, si no se da algún sesgo, ¿no?, a esa afirmación. Me parece que hay cosas, ¿no?, que pasan en determinados contextos y que no son responsabilidad pura y exclusivamente del sujeto en cuestión, ¿no? Hay un montón de situaciones de vulneración, ¿no?, de derechos, donde efectivamente no todo es responsabilidad del sujeto, y donde uno podría decir entonces, no todos los jóvenes, ¿no?, transitan la misma adolescencia. A mí me gusta una frase que la dice Gabriela Diquier en uno de sus libros, ella la plantea en relación a las infancias, pero a mí me parece que vale no solo para las infancias, sino que la podemos extraer para las adolescencias. Ella dice justamente esto, ¿no?, que habría que hablar como de infancias de alguna manera en plural, porque no todos los niños transitan la misma infancia. Bueno, no todos los adolescentes transitan tampoco la misma infancia. Bueno, entonces, ¿no?, me parece interesante sí poder pensar luego qué posición pudo tomar ese sujeto respecto de lo que le ha acontecido. Ahí sí podemos leer algo de la responsabilidad, ¿no?, respecto de la posición que tomó.
pero no respecto de lo que le aconteció. ¿Se entiende esto? Me parece que esta es una cuestión central, ¿no? Y que es central también, además, ¿no? Cuando los adolescentes hablan, por ejemplo, de los padres, ¿no? Y de las coyunturas, ¿no? Que reciben en relación a los padres. Entonces, bueno, avanzo un poquito más, ¿no? Digo esto porque me parece que desconocer eso es ir en contra justamente del lazo, ¿no? Es ir en contra justamente de ofertar alguna dimensión de lazo social que tienda la mano en los momentos de coyuntura dramática, por decirlo de alguna manera, para los adolescentes. Bueno, bien. Voy a detenerme un poquito acá. Entonces, ese es el primer eje que me parece que sería interesante desarrollar, que sería pertinente, digamos, ¿no? Y me parece que, bueno, que es en ese punto, ¿no? Que se vuelve crucial para pensar las cuestiones del lazo, pensar las formas, ¿no? Las formas de la segregación actual en las adolescencias, ¿no? Segregación que las encontramos por la vía de las diferencias cada vez mayores a nivel de las posibilidades socioeconómicas, ¿sí? Segregación que encontramos en la diferencia en la posibilidad de oportunidades que los jóvenes tienen, ¿no? Segregación que los adolescentes traen todo el tiempo discursivamente en las consultas, ¿no? No sé si ustedes lo habrán notado, pero digo, es muy impactante, ¿no? Cómo frente a la cuestión de los adolescentes, por ejemplo, a los cuales les gusta leer, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y que se sienten como especies de bichos raros, ¿no? En los grupos. Los adolescentes a los que no les gusta la música que les gusta a la mayoría, a los que no les gusta el reggaetón, a los que no les gusta, ¿no? Cómo se arman, ¿no? Ciertas situaciones problemáticas, ¿no? Y que van a poner en juego nada más y nada menos que la perturbación del lazo con los padres, ¿no? Y esto es crucial, porque ustedes saben que en la adolescencia, si hay una cuestión que es esencial, es ese entramado que tiene que armarse con los pares, porque es ese entramado lo que permite sostener algo del orden de la fuera de lo familiar. Cuando el adolescente no logra armar algo de ese orden de exogamia por fuera de lo familiar, bueno, se presentan todo tipo de padecimientos, que pueden ir desde lo, como les decía recién, los afectos depresivos, pero también ciertas formas del pasaje al acto, del acting out, de intentos de encontrar formas de salida que agujereen, podríamos decir, la relación endogámica. Bueno, el segundo eje, que voy a decir poquito porque digo, me quedan unos 10-15 minutos para hablar, y abrimos, es pensar las particularidades de la clínica de la adolescencia, ¿sí? Si es que hay alguna especificidad, ¿sí? En este punto, a mí me gusta hablar, ¿no?, de la clínica de la adolescencia como una clínica de la extimidad. La nombro así, la llamo así. Ustedes saben que el término extimidad es un término que Lacan aporta en el marco del seminario 7, ¿no? Y donde la va a nombrar como algo del orden de es algo que articula de alguna manera, ¿no? Como una interioridad éxtima, dice él, ¿sí? Es decir, como algo que tiene, por así decir, una especie de estructura moebiana, de algo que no es ni totalmente de adentro ni totalmente de afuera, y que permite en ese exterior que se empieza a configurar de un modo distinto a los tiempos de lo infantil, que que constituye, por así decir, algo del orden de lo íntimo, en el sentido en que la adolescencia marca efectivamente, ¿no?, una fuera del otro parental. De hecho, lo voy a decir así, a veces acá no se trata de la consulta de los adolescentes, sino de cuántos adultos llegan a consulta en ese momento en el que ya no pueden controlar todo en los hijos, ¿no? En ese momento en el cual algo de los hijos se les vuelve opaco, por decirlo, ¿no?, efectivamente, a partir de la entrada en la adolescencia, y donde ya ese joven ya no les cuenta todo, ya no les dice todo, ya no pueden saber todo el tiempo qué es lo que está haciendo. Entonces me parecía interesante pensar las coordenadas, ¿no?, de transferencia y deseo del analista, justamente, ¿no?, en esa clínica de la extimidad. ¿Por qué les traigo esto? ¿No? Porque ustedes saben que cuando hablamos de transferencia,
de lo que hablamos, ¿sí? Sin lugar a dudas, es que, ¿qué implica la transferencia? La transferencia implica que somos llamados a ocupar el lugar del otro, el otro con mayúscula, ¿sí? Eso es la transferencia, así lo define Lacan en La dirección de la cura. ¿Sí? Entonces, imagínense qué quilombo, ¿no? ¡Qué quilombo! Porque en la adolescencia, ¿no? El otro del adolescente es ese otro que justamente es interpelado, que al mismo tiempo el adolescente necesita, con el que se va a estar peleando todo el tiempo, al que le va a estar presentando batalla. ¿Se entiende? Entonces digo, ¿no? Se nos presenta, digamos, sabemos que la indicación clínica en cualquier tratamiento, cualquier análisis es no quedar ocupando el lugar del otro de la transferencia, ¿sí? Sabemos que, y para eso está el deseo del analista, ¿no? La operación del deseo del analista es lo que nos permitiría descontarnos de ese lugar problemático de encarnar el otro de la transferencia. Pero sí tenemos que decir que esta particularidad, esta coloratura particular que toma el otro del adolescente, le va a dar a la transferencia unos bemoles particulares. Entonces a mí me gusta pensar, me gusta decir, ¿no? Que la clínica con adolescentes es un poco una clínica de cornisa, ¿no? Es una clínica donde hay que todo el tiempo ir, ¿no? Como uno va como por un borde, ¿no? Siempre a punto de caerse en cualquier momento, ¿no? Porque cualquier intervención, podríamos decir, creo que los adolescentes tienen menos tolerancia a soportarnos las metidas de pata, ¿no? En relación a que los adultos nos perdonan un poco más, me parece, ¿no? Los adolescentes van un poco más al hueso en ese asunto, ¿no? Cuando erramos, cuando erramos sobre todo quedándonos encarnando, ¿no? Lo que se debe hacer, cuando ¿no? Se nos va la tangente por la vía, ¿no? De querer hacer que entren de alguna manera en cierta norma, ¿no? Cuando nos desviamos de la posición, claramente, ¿no? Bueno, entonces, ¿no? Me parece crucial pensar además en ese tiempo, ¿no? Constitutivo y constituyente, donde también algo del semblante se está constituyendo, ¿no? La pregunta es, ¿qué semblante en la clínica con adolescentes? ¿No? Más allá del semblante singular que va a tener que ver, digo, con el objeto específico que se recorte para cada adolescente, ¿qué semblante? Digo, porque no somos de un amigo, no somos los padres, no somos el otro de la ley, ¿se entiende? Digo, es como que realmente hay que sembrar un entre, ¿no? De un lugar efectivamente vacío, que permita alojar, ¿sí? Alojar al sujeto, ¿no? Y permitirle desplegar de alguna manera las particularidades del conflicto de ese momento vital. Porque el problema es ese, que en la transferencia se van a poner en juego las formas, ¿sí? Del conflicto actual. Esos que tienen que ver con la irrupción pulsional, esos que van a tener que ver con la destitución del otro y su apelación, esos que van a tener con interpelar al otro del saber, esos que van a tener que ver con el duelo en juego durante la transferencia, durante la adolescencia. ¿Sí? Duelo que va a tener que ver con el cuerpo, duelo que va a tener que ver con el otro, ¿sí? Duelo que, digo, incluso, bueno, lo vimos mucho además en esta época de pandemia, ¿no? A los que les pasó, por ejemplo, terminar la escuela primaria y tener que arrancar la escuela secundaria en pandemia, ¿no? En el 2020, que algo quedó como suspendido, ¿no? Entre lo que fue la terminación de ese momento, ¿no? De la primaria y el ingreso hasta este otro tiempo, ¿no? Y donde les resultó como muy difícil el armado de los grupos, ¿no? El armado de los lazos, sobre todo cuando entraron a escuelas nuevas, ¿no? Donde los compañeros eran todos nuevos y recién en segundo año se vieron, ¿no? Bueno, por último, y con esto voy a ir terminando, el último eje que quiero trabajar, digamos, que me parece interesante pensar, y que abrimos a la conversación, es la dimensión de las urgencias subjetivas. Son un tema crucial, crucial para pensar las cuestiones del lazo y para pensar las cuestiones inherentes a la adolescencia o las consultas, ¿no? Que tienen que ver con la adolescencia. Y es ahí donde me parece que la cuestión del lazo se vuelve, o la noción del lazo se vuelve una cuestión esencial, se vuelve algo crucial. ¿Por qué? Porque justamente la urgencia subjetiva es solidaria a la vacilación
o a la pérdida del lazo social. Justamente no hay urgencia sin pérdida de lazo. No hay urgencia a menos que el lazo vacile. ¿Entiende? O sea, alguien que está fuertemente enlazado y difícilmente, digamos, ¿no? se encuentra en una situación de urgencia. Es decir, que la urgencia la vamos a tener que leer alrededor de dos coordenadas, que son justamente, ¿no?, la de la pérdida de lazo, ya sea al otro con mayúscula o a los pares, porque no siempre las situaciones que terminan desembocando en urgencia, dependen solamente del otro parental. Digo, muchas veces tienen que ver con ciertas coyunturas que se arman dentro del grupo de pares, ¿sí? Y por otro lado, ¿no? Digo, el otro eje es justamente la apelación al otro, y más que la apelación al otro, el cómo responde el otro. Si el otro responde o no responde, ¿no? Y si responde, ¿cómo lo hace? Bueno, entonces a mí me pareció interesante, ¿no?, pensar justamente en esta coyuntura particular a la adolescencia como un momento propicio, ¿no?, para la disrupción de los afectos. O sea, es un momento en el cual, ¿no?, voy a decir así, ¿no?, que la adolescencia es como el momento privilegiado, ¿no?, tanto para la urgencia, ¿no?, como para la disrupción de los afectos. ¿Por qué? Porque justamente hay algo de la dimensión simbólica que está puesta entre paréntesis, a nivel de las identificaciones, porque hay algo además a nivel de la imagen, que también está puesta entre paréntesis, justamente, porque hay una transición entre el cuerpo infantil y la apropiación del cuerpo adolescente, ¿sí? Entonces, todo eso, ustedes piensen que cuando hablamos, ¿no?, de cierta estabilización, por decirlo de alguna manera, hablamos de que el anudamiento se sostenga, hablamos del nudo, hablamos de lo imaginario, de lo simbólico y lo real anudados, ¿sí? Bueno, la adolescencia implica cierta vacilación, podríamos decir, en los anudamientos, ¿sí? Cierta interpelación de los tres registros, digo, porque lo real, en el sentido de lo que adviene, en lo real del cuerpo, en lo imaginario, por todas las perturbaciones que aparecen a nivel de la imagen. Por eso también piensen que la adolescencia es uno de los momentos donde también aparecen muchas de las perturbaciones a nivel de la alimentación, justamente, ¿sí? Toda la dimensión de pasaje al acto, cuando algo del orden de la extracción del objeto no puede operarse, ¿no?, y de allí muchas veces los intentos de suicidio, adolescentes, ¿no? Entonces, bueno, me parece que la adolescencia en este sentido es un momento crucial donde podemos pesquisar la importancia del lazo social y cómo en la clínica nos encontramos justamente, nada más y nada menos, con muchos adolescentes que están, podríamos decir, a la espera del lazo. Y que cuando hablamos de adolescentes que están a la espera del lazo, lo que quiero enfatizar es que hay allí una dimensión de llamado, que es preciso saber escuchar. Que a veces esas formas del llamado no cobran la forma de la palabra, ¿sí? Que esas formas del llamado muchas veces cobran la forma del acting, es decir, de lo que se actúa en transferencia, y que resulta como tan difícil de maniobrar, pero bueno, que como decía Lacan, es importante en esos puntos, ¿no?, tender la mano justamente para no dejar caer. Bueno, hasta acá la presentación, porque quiero que nos queden 15 minutos para que pregunten, para que charlemos, para conversar y demás. Bueno, Luján, no sé si se escucha. Sí, Eh, sí, bueno, Ariana. agradecerte la presentación súper clara y me parece que está buenísimo para pensar justamente cómo se presenta la adolescencia, ¿no? Y estas coyunturas, ¿no? En relación a las cuestiones de la posición, en relación a la sexuación, como vos lo decías, como punto de llegada, para tomar uno de por ahí de los temas que vos trajiste, que me parece interesante porque la verdad que en la casuística hay como también esto, ¿no? El lazo a los otros y a veces el imperativo en relación a, desde algunos sectores, ¿no?, a que estos jóvenes o adolescentes tengan que tomar definiciones, ¿no? Mm, Y no esperar los procesos, ¿no? Y entonces como por ahí muchas veces
nos toca en nuestro lugar de analistas poder dar un poco más de tiempo, ¿no? Abrir ahí quizás un compás de espera para acompañar esos procesos, ¿no? Sin apurar, ¿no? Pero hay Sí, como, no sé, a mí me pasa como en la clínica, y muchas veces, a veces es desde el colegio, ¿no? Como queriendo ahí armar toda una cuestión hasta legal, ¿no? Para que definan, para el cambio de DNI, para un montón de sí. cosas, y uno escucha que eso no está dado aún, ¿no? Mm, En ese mm. sujeto. Entonces, bueno, me parece que está piola para pensar esto, ¿no? Los lugares en la transferencia a los que somos llamados, ¿no? A veces. Sí, y pensar si las cuestiones ligadas a la sexuación, si son de una vez y para siempre o no. Ujú. O si ahí Tal también hay cual, un nudo que puede variar, digamos, ¿no? tal ¿Qué sé cual. yo? ¿No? Digo, también. Sí, y que a veces esto de inscribir, ¿no? En lo legal termina sellando, ¿no? De alguna manera, Mm, me viene como esa palabra, como sellando alguna cuestión y en lugar mm, de que haya una apertura termina siendo como ujú. algo que obtura, ¿no? Eso es Ok. lo que... Sí, 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 claro que sí. Sí, porque bueno, cuando me parece que es cuando la respuesta se anticipa a a las Exacto. preguntas del sujeto, digo, ¿no? Porque, digo, me parece que ese es el punto, ¿no? Sí, y hay algo de esto de la intromisión del adulto, ¿no? Yo pensaba, se me venía a la mente esto de, porque a Mm, veces no es el tiempo del adolescente, ¿no? Y son otros mm. adultos, ¿no? Que van ahí a hacer, ¿no? Como alguna marca. Sí, claro que sí. Sí, sí, claro que sí. ¿Alguna otra pregunta? Me parece interesante esta cuestión de la interpelación que muchas veces escuchan los padres en relación bueno, en mi práctica escucho mucho esta cuestión de los padres de yo necesito que vos lo endereces, ¿no? Quiero que sea derechito. Mm, Eh, mm. y yo por dentro pienso lo que menos hago es eso, pero de alguna manera se escucha como una imposición, que sea derechito, enderezalo, que no se angustie, que no mienta. La mentira, hay Mm, padres que la mentira es que pareciera que, no sé, hay que colgarlo de un... Y para mí la sí, mentira es todo un recurso, muchas veces para eh, no huir, sino para poder barrar algo del otro, para poder hacer un agujero muchas veces. que el Y otro la no lo mentira sepa algunos padres se todo. la toman muy como si fuese una cosa que hay Mm, que matarlo al mm, adolescente porque miente, ¿no? Y mm. me parece interesante con la seriedad con la que se toman ciertas cuestiones también y la Lean, imposibilidad de variar. lean de vuelta el texto de Freud, Dos mentiras infantiles. Tómense el tiempo de leer ese texto porque es sumamente interesante para ubicar, porque ahí Freud ubica cómo la respuesta diferente de los padres produce efectos diferentes ¿no? En los jóvenes. Es muy interesante el texto, muy interesante. En uno queda como una cosa coagulada, esto del mentir, qué sé yo, y en el otro no. Y esto produce ¿no? Efectos distintos, claramente. También qué se toma ¿no? como mentira. ¿No? Es interesante, porque digo, a veces también la mentira muchas veces viene al lugar de lo que el otro no puede escuchar, pensaba, ¿no? La mentira a veces viene al lugar de lo que el otro no puede soportar, ¿no? Termina siendo, digo, además de que el adolescente pueda querer conseguir alguna cosa, ¿no? Termina siendo también hasta un modo de resguardar al otro, quiero decir, muchas veces, ¿no? No, yo quería, digo, por lo que estoy escuchando en la clínica este último tiempo, ¿no? Que tiene que ver con la cuestión del género, un poco lo que traían, ¿no? Pero, digo, hace un par de años por ahí el embate tenía que ver con el feminismo, los scratches, el aborto. Pero ahora se escucha todo el tiempo esta cuestión
de esta diversidad y variedad de géneros, ¿no? Descubrí hace muy poquito el tema de los géneros no fluidos Ujú, los géneros fluidos, y incluso que es un conflicto para ellos mismos, ¿no? mm, Para los amigos, para los compañeros que no entienden y que no saben cómo tratar, ¿no? Cómo está hoy, entonces hoy cómo hay que llamarlo, cómo hay que decirle, qué género usar, dicho por ellos mismos, ¿no? ujú, Como sí, cómo pasamos de esta cuestión de la sexualidad a de repente, bueno, esta pluralidad de géneros lleno de etiquetas, que además ellos ni siquiera terminan de entender demasiado. Y bueno, y además también sorprendida por esta cuestión de, que decían, ¿no? Cambio de género a los 12, 13, 14 años con cambio de DNI y mm, que uno no entiende muy bien cuál fue el proceso, mm, ¿no? Que en 2 años mm, una chica ahora es chico, pero digo, ¿qué pasó? Y cómo ya está eso fijado, inscripto con un DNI. mm, Digo, mm, la verdad que sorprendida con esta cosa que está nueva en la clínica, ¿no? sí, sí. Sí, hay algo de la velocidad y de la premura y que creo que para mí tiene que ver con el efecto del discurso capitalista en ese punto, que no tiene que ver con que alguien se pueda reconocer bajo tal o cual significante. A nosotros eso no nos hace obstáculo, digamos, cada uno ahí respetará, ¿no?, la elección de cada quien, pero sí esto del empuje, ¿no?, a que rápidamente todo entre en el nomenclador. Digo, también con eso puede pasar lo mismo. Digo, también con las cuestiones de género se puede terminar haciendo una especie de nomenclador. Este es el asunto, ¿no? Mm. Mm, Claro, es que esto me pasaba con una paciente nueva que me habla de su grupo de amigas, de las cuales hay una que es hetero, mm, todas las demás son o bisexuales o lesbianas o chica que ahora es chico, la que es género fluido, y digo, no, pero digo, con ella misma, ¿no? Digo, las asexuales que también tienen toda una categoría, mm, ¿no? Como un exceso ahora de nominación. ujú. Sí, en algunos casos, sí, en algunos casos aparece el exceso de nominación, en otros casos aparecen la contrapartida en el sentido de que eso no les determina demasiado, quiero decir, ¿no? Y por eso a Claro, veces también está bueno, porque digo, a veces dicen, ¿no? Como que no es algo que se les juega una cuestión específica en relación a eso. A mí me parece que el asunto no es cómo se nombren, el asunto es si hay un nivel de padecimiento o no. A mí me parece que a nosotros nos interesa eso, digo, si a alguien no le genera padecimiento, nosotros no nos vamos a ir a meter con eso, qué sé yo. Digo, me parece que nos vamos a ir a meter con eso si les genera algún tipo de división subjetiva, algún tipo de padecimiento, alguna cuestión que le interpele. ¿Sí? El texto, a ver, porque hay algunas preguntas en el chat, me parece que no las pude ver. El texto era Dos mentiras infantiles, la que el que les dije de Freud. Algunos saludaban. Los discursos, no me queda claro los discursos, se podrá ejemplificarlos. Lacan lo digo bueno, medio rápido, porque en 5 minutos no puedo explicar los discursos. Lo voy a decir así, pero Lacan nombra al menos 4 discursos fundamentales, que son el discurso del amo, el discurso universitario, el discurso histérico y el discurso del analista. ¿Sí? O el discurso analítico, no el discurso del analista, el discurso analítico. Y lo que Lacan va a ubicar es que en el análisis, digamos, se va produciendo, digamos, cambios de discurso, y que él lo que va a decir es esto, que los discursos atrapan cuerpos, y que cada discurso atrapa los cuerpos, podríamos decir, de un modo diferente, ¿sí? Entonces, el discurso universitario, por ejemplo, es el que deja al estudiante, ¿no? Lacan dice astudado por el objeto A, ¿no? Como tomado, capturado por el objeto, por una posición pasiva, donde el otro es el que sabe, ¿sí? Donde el saber es un saber absoluto. El discurso histérico pone a trabajar al otro, en cambio, ¿sí? Pero le queda vedado el acceso a la propia verdad. Y el discurso analítico es aquel que promueve a partir del semblante de objeto A, ¿no?, la posibilidad de la división subjetiva. Y añade este quinto discurso que yo les hablaba, que es un pseudo discurso, falso discurso, no sé cómo llamarlo, que es el discurso capitalista. ¿Sí? Hay una pregunta en relación a cómo se interviene. Ay, esperen que se me bajó.
cuando ha habido una situación de abuso en la infancia que se detuvo luego en la adolescencia. Es que no sé si decir que hay un modo de intervenir. No sé quién pregunta. Digamos, para pensar la intervención habría que pensar en el marco de una supervisión del caso, digamos. No podría decir cómo intervenir porque no se interviene del mismo modo en todos los casos. En primer lugar, me parece que habría que interrogar, bueno, ¿qué le pasa, qué dice esa joven de esa situación, digamos, ¿no? Digamos, si efectivamente es una situación en la que ella ya hoy en día no está en riesgo, ¿sí? O es algo que lo plantea así, pero no es tan así, digamos, ¿no? Y en función de eso, bueno, habría que ver de trabajar, ¿no? La posibilidad del acompañamiento en relación a que algo de esto se pueda decir, digamos, ¿no? Lo familiar, por decirlo de alguna manera, pero eso no quiere decir citar a los padres y decírselo, ¿sí? Sino trabajar con ella, digamos, de si ella podría decir algo de esto a alguien en quien ella confiara dentro del ámbito de la familiar, y ver en función de eso la posibilidad de que se pudiera hacer una denuncia si ella sí lo quisiera hacer, digamos, ¿no? Pero me parece que hay que ir trabajando eso, y sobre todo, bueno, no sé, me parece que ahí hay una situación que es problemática, que si es que el abusador está dentro del ámbito familiar, me parece que es complejo. No podría decir, digo, así nomás, qué hacer, digamos, ¿no? Tendría que pensar un poco en función del caso. Porque digo, muchas veces, cuando ocurren esas situaciones, a veces los otros que son parte de la familia, siempre muchas veces hay connivencia por parte de algunos otros respecto de eso, ¿se entiende? O sea, son cuestiones que se suelen saber de alguna manera, no siempre, ¿sí? Por eso digo, me parece que ahí hay que ver qué es lo que aconteció. Bueno, nos quedan unos minutitos, si alguien más quiere hacer alguna pregunta, comentario. Yo quería preguntar un poco en relación a un síntoma que se ve como muy comúnmente, esto de cortarse. Yo sé que depende de cada caso singular, ¿no? Pero más allá de eso, algo en general. ¿Cuál es la pregunta? Vendría a ser como un punto de urgencia, algo que no se puede decir, digamos, cómo va en el cuerpo. No, está bien la pregunta, si siempre es una cuestión de urgencia o no. Lo voy a decir así, depende que entendamos por urgencia. No necesariamente cierta cuestión ligada a los cortes es para salir corriendo a la guardia. Lo voy a decir así, ¿sí? Me parece que hay que poder ubicar justamente algo del estatuto de qué valor cobran esos cortes para el sujeto, ¿sí? Digamos, muchas veces lo que aparece son esta dimensión de los cortes superficiales, ¿sí? Y donde lo que emerge allí, ¿no? Es más que nada, a veces es hacerse cortes para que otro los vea, y en eso cobraría la dimensión, podríamos pensar, del acting out. Algo de esto podríamos, digamos, se podría trabajar, digamos, en una clase entera, digamos, ¿no? En otros casos los cortes no son dirigidos al otro, y en ese caso cobran el estatuto del pasaje al acto, ¿o no? Pero tanto en el acting out como en el pasaje al acto pueden tener el estatuto, ¿no? De algo que cobre la forma de la urgencia, ¿sí? Y en otros casos lo dicen más que nada como para aliviarse de un dolor psíquico, y donde son cortes superficiales que no conllevan necesariamente a la urgencia, pero que sí señalan de alguna manera que hay algo ahí que está cortocircuitado a nivel de la palabra, donde la palabra no alcanza para tramitar algo de eso insoportable. Creo que podría decir así medio rápido. ¿Mm? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Gracias por los comentarios que van haciendo, les agradezco. Bueno, se pudo seguir más o menos, porque como era condensado y así que en una hora había que decir como bastantes cosas, bueno, más o menos llegó. Buenísimo. Bueno,
En breve va a estar circulando el curso, los que tengan ganas, van a ser 3 clases grabadas, esta vez no van a ser escritas, van a ser 3 clases que voy a grabar, y un encuentro por Zoom para aclarar las dudas, comentarios, etc. ¿Sí? La idea es poder trabajar ahí algunas viñetas clínicas más específicamente, porque bueno, no va a tener la misma circulación que esto, que tiene más difusión, digamos. Y por ahí estaría bueno, esto después lo podemos pensar, para los que se anoten, que los que quieran, por ahí también pueden mandarme, si quieren, algún material clínico que pueda retomar también en las clases, o que trabajemos algún material clínico en la clase, digamos, de la que compartimos por Zoom. Eso también es una posibilidad. La información del curso va a estar subida en la CAN Big Data por Facebook, y seguramente se los van a mandar a todos los que se inscribieron en la clase, que son muchos más que los que ahora están presentes, porque muchos la ven después grabada, así que se las van a mandar a todos seguramente por mail. Yo le puedo pedir a Juan que se los envíe esa información. Bueno, querida gente, que tengan un lindo sábado. Si no hay más dudas, preguntas, nos estamos viendo. Gracias por estar. Un abrazo grande. Gracias. Un beso enorme. Gracias. Que estén muy bien. Chau, chau.